del sistema de transporte colectivo Metro, Jorge Gaviño, supervisó la entrega de refacciones para que este transporte brinde un mejor servicio para todos los capitalinos. Mire usted. El sistema de transporte colectivo Metro invertirá 500 millones de pesos en refacciones y herramientas para mejorar el servicio que cada día proporciona a casi 6 millones de personas. Al contar con los materiales necesarios, se dará mantenimiento a cada tren que lo necesite. Tener el suficiente número de piezas y refacciones para poderlas volver a colocar y de esta manera tener una cadena de reparación, de diagnóstico adecuada, digna del primer mundo. El director del Metro, Jorge Gaviño, encabezó la supervisión del banco de pruebas y la entrega de refacciones, con un recorrido por las instalaciones de los talleres Ticomán. Gaviño informó que también se repararán 45 trenes de la línea 2, con 2.400 millones de pesos, presupuesto de una licitación cancelada. El Sindicato Nacional, los trabajadoras y los trabajadores, con la empresa, vamos a arreglarlo nosotros, sí podemos. Reparar el sistema neumático, generadores de aire, revisión general de todos los motores y electrónica, cambio de gomas y puertas, analizar el sistema de frenado y revisar la suspensión en general, ayudará a evitar que haya una falla de trenes cada 3.500 kilómetros de recorrido y que disminuya a cada 7.000 kilómetros, que es el promedio a nivel mundial. En los próximos meses se inaugurará un banco de pruebas computarizado en Ticomán para llevar a cabo una revisión adecuada en donde al llegar y conectar los aparatos automáticamente se cuente con un diagnóstico de falla. Con imágenes de Sergio Villanueva, Iraís Morquecho, 21 Noticias.